Bueno, vamos a empezar con la presentación. El día de hoy les voy a hablar un poco de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá. El proyecto básicamente trata sobre la determinación de la calidad de la miel que se comercializa en Panamá, ¿verdad? En el día de hoy vamos a hablar puntualmente de dos aspectos que evaluamos para determinar la calidad de este producto. Específicamente vamos a hablar de la determinación de hidroximetilfurfural y de la actividad diastásica o diastasa, ¿verdad? Que son herramientas cruciales para el control de la frescura de la miel comercializada en Panamá. Como mencionó la moderadora, yo soy profesor en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá y también soy subdirector del, del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá y también en el mismo instituto soy coordinador de investigación y docencia. Además, soy miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT de Panamá. Ok, vamos a ver un breve recorrido del contenido que vamos a observar en esta presentación. Primero le voy a presentar un marco teórico, luego antecedentes del proyecto de investigación, cuáles son los objetivos de este proyecto de investigación, las metodologías analíticas, los resultados, conclusiones y finalmente los agradecimientos. Ok, empecemos con el marco teórico. Bueno, siempre es importante saber un poco de teoría para poder entender, ¿verdad?, de qué trata este proyecto y un poco más allá, ¿no? Entonces empezamos con lo más básico. Vamos a definir qué es la miel, ¿verdad? La miel, de acuerdo al Códex Alimentario, ¿verdad? eh, es una sustancia natural. Esto es muy importante, es una sustancia natural. Cuando hablamos natural significa que que no debe contener ninguna sustancia añadida, no debe tener ningún procesamiento extraño, ¿verdad? Más que la filtración o el centrifugado. Además, la miel es una sustancia viscosa y dulce, como todos conocemos. Bueno, la miel de la que estamos hablando en este momento es la miel más popular, es la que tiene mayor popularidad, que es la que es producida por la abeja Apis mellifera. Existen diferentes tipos de abejas y algunas abejas, solamente algunas abejas son capaces, ¿verdad?, de producir miel. La Apis mellifera es una abeja que nosotros la conocemos como la abeja africanizada, ¿verdad? Ellas tienen aguijón. Existen otras abejas que no tienen aguijón, por ejemplo la melipona, y ellas también producen miel, pero ese es otro tipo de miel, ¿ok? Entonces, estas abejas fabrican la miel a partir del néctar de las flores o de las secreciones de algunas plantas. Las mieles de las que vamos a hablar hoy son de las mieles que producen las abejas a partir del néctar de flores. Entonces, las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias específicas propias, almacenan en los panales y dejan madurar en los panales, ¿verdad? Hasta que estén listas. Es decir, que la miel es un producto del néctar de flores que ha sido procesado naturalmente por las abejas. Ok. Desde el punto de vista químico, ¿verdad? ¿Cuál es la composición de la miel? Bueno, la miel está compuesta principalmente por azúcares, por eso es que tiene su sabor dulce, ¿verdad? Pero solamente dos azúcares son las mayoritarias, ¿verdad? En la miel de abeja. Estas azúcares son la fructosa y glucosa, que son monosacáridos. Pero también posee una amplia variedad de otras azúcares, alrededor de otras 22 azúcares, pero que se encuentran en muy pequeñas concentraciones. Una de ellas, por ejemplo, es la sacarosa, que se encuentra al 5% máximo, pero existen otros azúcares que también pueden estar en muy pequeñas proporciones.
En total, entonces, la miel está constituida alrededor del 80 al 85% de azúcar, de azúcares. Otro componente principal de la miel es el agua, alrededor del 15 al 20%, no más del 20%. Además, podemos encontrar otro tipo de sustancias diferentes al azúcar y el agua en muy pequeñas proporciones, como son los ácidos fenólicos, flavonoides, ¿verdad? Minerales, aminoácidos, otras proteínas, vitaminas, aceites esenciales e incluso podemos encontrar enzimas. ¿Ok? Si ven en esta diapositiva, eh, he resaltado en color negro la fructosa, la glucosa y la palabra enzimas, ¿verdad? ¿Y por qué será? Porque están muy íntimamente relacionados a los temas que vamos a desarrollar hoy. Ok, aquí simplemente para que puedan observar, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo las abejas obtienen el néctar, ¿verdad? De las flores. Y a mano derecha, bueno, ya el video se desapareció. Cómo los apicultores producen la miel a través de la ayuda de las abejas de manera artesanal, a través de estas colmenas que produce artesanalmente los apicultores. Ok, la miel, ¿verdad? Alrededor del mundo se conoce como un alimento, se utiliza para endulzar algunos tipos de bebidas, en algunos alimentos, ¿verdad? Algunos dulces, pero no solamente se tiene esta función, también se reconoce la actividad terapéutica de la miel, ¿verdad? Para algunos padecimientos, como por ejemplo frente a la gastritis, infecciones respiratorias, intoxicaciones, eh, cicatrización de heridas, también están relacionados a la disminución de la glucosa en la sangre y también disminuyen los riesgos cardiovasculares. Ok, pero ahora vamos a hablar entonces específicamente del tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Se acuerdan que el título de esta presentación indicaba que vamos a evaluar la actividad diastásica de la miel y el hidroximetil sulfural como indicadores de frescura de la miel? Ok, entonces veamos qué es la diastasa. La diastasa no es una sola, ¿verdad? Son las diastasas, porque son una mezcla compleja de varias enzimas que se encuentran naturalmente en la miel. Y estas enzimas son alfa y beta, alfa y beta amilasas. Quiere decir que ellos pueden romper enlaces beta o enlaces alfa, ¿verdad? Del almidón. Entonces, estos enlaces, ¿verdad? Que son hidrolizados por estas enzimas, producen azúcares más simples, ¿verdad? Como por ejemplo los disacáridos como la maltosa. Ok, entonces, el contenido de la diastasa, el contenido de la diastasa en la miel va a depender de las flores, específicamente del néctar de las flores, ¿verdad? Las abejas, como pudieron observar en la diapositiva anterior, las abejas toman el néctar de las flores, pero ellas buscan las flores que están alrededor de sus colmenas, ¿verdad? Ellas no vuelan tanta larga distancia y tampoco discriminan, eh, estrictamente discriminan un tipo de flor de otra, sino que dependiendo de las flores que estén alrededor de su colmena, ellas asimismo pueden entonces tomar esta materia prima. Entonces, el contenido de diastasa va a depender del tipo de flor que utilicen las abejas y también de las condiciones geográficas. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la diastasa? ¿Verdad? Ya se la adelanté un poquito, es digerir la molécula de almidón en una molécula de maltosa y maltitriosa como es este trisacárido. Ahora, la diastasa, ¿verdad? Que ya sabemos que son enzimas, son sensibles al calor, es decir, que son termolábiles y por lo tanto pueden indicar el sobrecalentamiento del producto y el grado de conservación de la miel. ¿Qué quiere decir eso? Este es el primer punto, ¿verdad?
importante para utilizar la diastasa como un marcador químico para evaluar la calidad de la miel. Ya sabemos que las diastasas son enzimas y que son termolábiles. Quiere decir que eh, al obtener una actividad diastásica baja en la miel, podemos inferir que la miel ha sido calentada. ¿Ok? Como le decía al principio, la miel es un producto natural que no debe llevar, que no debe ser sometida, primero que todo, a la adición de sustancias, ¿verdad? Y tampoco debe llevar procesamientos adicionales más que el de obtención de la miel a partir de las colmenas. Entonces, el calentamiento de la miel es un problema y no debe ser parte del procesamiento de la miel. Yo le doy un ejemplo. Algunos apicultores, ¿verdad? Calientan la miel porque luego de haber obtenido este producto, se les cristaliza en las botellas. Y la cristalización en algunos casos no es tan atractivo para el cliente. ¿Ok? Al no ser atractiva, el apicultor o quien venda la miel, o el vendedor, ¿verdad? Que no necesariamente es el apicultor, procede a calentar la miel para evitar el proceso o eliminar el proceso de cristalización. Y esto realmente es contraproducente a la miel, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, cuando veamos el hidroximetilfurfural, ¿verdad? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Ok, entonces, la diastasa pierde actividad con el calentamiento y también por mucho tiempo de almacenamiento. Es decir, que entre menor sea la actividad diastásica de una miel, podemos inferir que o es una miel muy vieja, ¿verdad? Que tiene muchos años, puede ser, o que ha sido calentada. Entonces, como le decía, la actividad diastásica se utiliza como un indicador de envejecimiento y aumento de temperatura porque la actividad diastásica puede reducirse durante el almacenamiento o cuando el producto se somete a calentamiento por encima de 60 grados centígrados. ¿Qué es la actividad diastásica? Bueno, la actividad diastásica en términos matemáticos, ¿verdad? Corresponde a la actividad de esta enzima o de estas enzimas presente en un gramo de miel que puede hidrolizar 0,01 gramo de almidón en una hora a 40 grados centígrados. Y se expresa con el número de diastasa en unidades de Gauss. Eso quiere decir que un número de diastasa es un Gauss y eso equivale a un gramo de miel que la diastasa, eh, que la enzima, ¿verdad? La diastasa puede hidrolizar 0,1 gramo de almidón en una hora a esta temperatura, 40 grados centígrados. A nivel internacional, en las guías de calidad, ¿verdad? De la miel, ahora la vamos a ver cuáles son y les vamos a explicar cuáles utilizamos para este trabajo de investigación. En términos general, todas coinciden en el que el valor mínimo de unidades de diastasa o unidades Gold debe ser 8 al menos, 8. ¿Ok? No debe ser menor que este valor. La diferencia en el contenido de enzimas presentes en las mieles pueden variar según la edad de las abejas, el periodo de recolección de néctar, el periodo fisiológico de la colonia, ¿verdad? Y una baja actividad diastásica ocurre cuando las abejas también son alimentadas artificialmente. Ese es otro problema. Porque, eh, vuelvo y le repito, de acuerdo a la definición de lo que es la miel es un producto natural. Las abejas naturalmente utilizan el néctar de las flores para entonces producir la miel, ¿verdad? Fabricar la miel. El problema es que cuando los apicultores alimentan a las abejas, como por ejemplo jarabes azucarados, el producto final no va a ser el esperado. Es decir, la miel no va a ser el esperado, porque la materia prima ya es otra.
¿verdad? No va a tener los constituyentes químicos y las propiedades químicas que debería tener una miel producida naturalmente. Y la actividad diastásica es uno de los parámetros físico-químicos que se ven alterados cuando las abejas son alimentadas artificialmente con jarabes, ¿verdad? Jarabes de azucarados. Ok, ya conocemos entonces a la diastasa, ahora vamos a conocer el otro parámetro químico que determinamos en el control de calidad, ¿verdad? De la miel para determinar la frescura de la miel. Es el hidroximetilfurfural. El hidroximetilfurfural, en palabras sencillas, es un producto de degradación de los azúcares que están en la miel. Principalmente estamos hablando de los monosacáridos, ¿verdad? Recordemos, ¿cuáles son los monosacáridos mayoritarios que están presentes en la miel? La glucosa y la fructosa, ¿verdad? Entonces, pues, resumiendo, el hidroximetilfurfural es un aldehído cíclico, ¿verdad? Que es un producto de degradación a través de una reacción conocida como reacción de Maillard. Esta reacción no es enzimática, o sea que puede ocurrir espontáneamente, pero cuando, bajo ciertas condiciones, ¿no? Nuevamente, cuando el almacenamiento de la miel es prolongado, es decir, cuando tenemos una miel muy vieja o cuando ha sido calentada. Es exactamente lo mismo. La información que obtenemos cuando valoramos la diastasa y valoramos el hidroximetilfurfural es muy parecida. ¿Ok? Entonces, la presencia de azúcares simples, como le mencionaba antes, la fructosa y la glucosa, y si el medio es ácido, ¿verdad? Porque la miel es ácida realmente. La miel tiene un carácter ácido, ¿verdad? Un pH por debajo de 7, más o menos entre 4 a 6, más o menos. Entonces realmente la miel produce un medio ácido, pero entre más ácida sea la miel, ¿verdad? Y mayor concentración de glucosa y fructosa tenga, y más alta concentración de minerales, esto propicia la producción del hidroximetilfurfural. ¿Ok? Ok, antes de que se me olvide, el hidroximetilfurfural, algo importante, el hidroximetilfurfural, ¿verdad? Que estoy señalando, no solamente es un producto de degradación del azúcar y ya listo, no y ya no nos preocupamos, bueno, es una sustancia de degradación de un azúcar, ¿qué mal puede hacer? Pues no. Es importante recalcar dos cosas. Uno, este producto de degradación, el hidroximetilfurfural o 5-HMF, como eh, se, se puede resumir, ¿verdad? Es un producto o es una sustancia química que se conoce porque tiene actividad o propiedades cancerígenas. ¿Ok? Tiene propiedades cancerígenas. Eso es lo primero que quiero señalar. Hasta el momento no hay una relación directa, ¿verdad? En que la proporción que se pueda encontrar de hidroximetilfurfural pueda producir cáncer en las personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí se encuentra allí en la miel, o se puede encontrar, como veremos ahora, usualmente se encuentra en muy pequeñas concentraciones y aparte de que la miel tampoco es un producto que tenga un consumo elevado diario. ¿Ok? Entonces, esta sustancia, que sí es cancerígena, tiene que ser de alguna manera consumida en mayores proporciones para que la miel pueda ser un riesgo. ¿Ok? Esas son las dos cosas que yo quería mencionar. Entonces, el hidroximetilfurfural es ampliamente conocido por ser un parámetro que afecta a la frescura de la miel, al igual que la diastasa, ¿no? Ya que típicamente está ausente. Típicamente él debe estar ausente. Nosotros podemos encontrar mieles frescas que no
en donde no vamos a detectar hidroximetilfurfural. Eso es básicamente lo normal. Pero también lo podemos encontrar en muy pequeñas concentraciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver de qué tipo, de qué rango de concentración estamos hablando, ¿no? Sin embargo, la concentración de este producto de degradación tiende a aumentar durante el procesamiento, ¿verdad? Durante el procesamiento, es decir, por ejemplo, el calentamiento o mal manejo durante el transporte, o sea, que durante el transporte en algún momento se ve expuesto a altas temperaturas. O durante el envejecimiento, si es una miel demasiado vieja, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma coloquial, vamos a obtener una miel con una concentración de hidroximetilfurfural muy alta. Ahora, ¿qué pasa? A mí me han preguntado muchas veces si la miel tiene fecha de expiración. Si ustedes van a Google y le preguntan a Google si la miel tiene fecha de expiración, le va a decir que no. Le va a decir, incluso yo vi o leí un artículo no científico, por supuesto, en donde decían que encontraron una miel de hace 5.000 años, eh, colectada por los egipcios, ¿verdad? Esto y lo otro. Y la miel parece que tenía un buen aspecto, pero si la analizamos químicamente, yo estoy muy seguro que es muy probable que la concentración de hidroximetilfurfural, por ejemplo, puede estar elevada. ¿Ok? Entonces mi respuesta es que yo pienso que sí tiene fecha de caducidad. Claro, hay que tomar en cuenta estudios, ¿verdad? De estabilidad de la miel dependiendo del área geográfica en donde se encuentre, porque no es lo mismo almacenar una miel por 2 años, por ejemplo, en un país europeo de clima frío, que almacenar la miel a temperatura ambiente en países como el nuestro, como por ejemplo Panamá, como países como los nuestros, que son tropicales. Ok, seguimos acá. Estudios previos han informado que la miel almacenada a bajas temperaturas y o en condiciones frescas tienen concentraciones bajas o muy pequeñas o mínimas de hidroximetilfurfural, mientras que la miel envejecida y o almacenada a temperaturas más altas tienen concentraciones más altas de hidroximetilfurfural. Eso era lo que les decía hace un momento. Por otro lado, una mayor concentración de hidroximetilfurfural es indicativa de malas condiciones de almacenamiento y o calentamiento excesivo de la miel, que eso también ya se lo había comentado antes. Este es importante. Entonces, es por esto que la Comisión del Códex Alimentario ha establecido un límite máximo de hidroximetilfurfural en la miel, que corresponde a 40 miligramos por kilogramo. Eso es lo mismo que decir 40 ppm, ¿verdad? 40 partes por millón, que es sumamente baja, ¿no? Sin embargo, la Comisión del Códex Alimentario, ¿verdad? Indica que para países tropicales, ellos extienden un poquito más el límite a 80 miligramos por kilogramo o que es lo mismo que 80 ppm, ¿verdad? Por lo que le comentaba antes, la temperatura y la humedad en los países tropicales es mucho mayor que la que se puede experimentar en países europeos, por ejemplo, o países de América del Sur, en donde las temperaturas son más frescas o frías. Ok, ya pasamos la primera parte, que era la parte teórica, los antecedentes teóricos de este el marco teórico de este proyecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes del proyecto. Específicamente, ¿verdad? Vamos a hablar de un poquito de la tarea que hace el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá. Es el laboratorio de referencia, ¿verdad? De la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ¿verdad? Del Ministerio de Salud de Panamá. Eh, Además de analizar lo que son los medicamentos, ¿verdad? Como laboratorio de referencia, también el instituto realiza controles de calidad de alimentos. Y a solicitud de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, DINACAF, del MINSA, también del Ministerio de Salud de Panamá, también realiza algunos análisis de
alimentos, entre estos, por ejemplo, la miel. Por lo tanto, también el instituto es un actor importante en la lucha contra el fraude alimentario. Hablando un poquito de la historia, ¿verdad? En el año 2021 a 2022, el IEA, Instituto Especializado de Análisis, estuvo trabajando en conjunto con el INDICASAT, que también es un instituto de investigación, ¿verdad?, de Panamá. Trabajamos en conjunto en un proyecto denominado Caracterización Físico-Química de Mieles Artesanales producidas en el Arco Seco de Panamá. Ese fue, digamos que el primer paso en donde el IEA se involucró en investigaciones relacionadas al análisis de calidad de las mieles en Panamá. Luego, en el año 2022, el IEA obtuvo fondos, ¿verdad?, para iniciar los procesos de investigación. En diciembre de 2022, la DINACAF se acercó al Instituto Especializado de Análisis, ¿verdad?, ya que ha recibido constantes denuncias sobre la posible o el supuesto adulteración de las mieles que son comercializadas en nuestro país, en Panamá. No es entonces hasta finales de 2022, ¿verdad?, cuando el IEA obtiene fondos de investigación a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, para entonces empezar un proceso o un proyecto más bien, en donde evaluamos la calidad de las mieles que se comercializan en Panamá como instrumentos para la fiscalización sanitaria de este producto. Es decir, que el objetivo de este producto no solamente es generar información científica, ¿verdad?, datos científicos, sino también que va a tener una utilidad directa a la autoridad sanitaria para tomar las medidas necesarias para proteger la salud de la población panameña. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Recuerden que este es un proyecto macro. En el día de hoy solamente vamos a enfocarnos en los parámetros que están relacionados a determinar la frescura de la miel. Ok. El objetivo general del proyecto es brindar una herramienta científica a las autoridades regulatorias que les permita ejercer su labor de vigilancia alimentaria. Específicamente, nos atañe en la presentación de hoy el objetivo específico número 2, aportar evidencia metodológica analítica de control de calidad que permitan a las autoridades evaluar sospechas de adulteración de las mieles. Vamos con la metodología y los resultados. Ok. Como le había mencionado, ¿verdad?, al principio, el ente coordinador o gestor de este proyecto de investigación es el Instituto Especializado de Análisis, que trabaja de conjunto y para la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud, quienes recolectaron las muestras, ¿verdad?, de mieles del mercado panameño. Es decir, el Ministerio de Salud, a través de esta dirección, colectó y aportó las mieles del mercado panameño. Estas son las mieles que oficialmente fueron colectadas por la autoridad y posteriormente analizadas en el Instituto Especializado de Análisis. También es importante recalcar que trabajamos también de la mano con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, el IDIAP, y el INDICASAT de Panamá también, quienes aportaron muestras de mieles artesanales, ¿verdad?, que son provenientes de apiarios con buenas prácticas apícolas. Es decir, por un lado obtuvimos del MINSA, Ministerio de Salud, muestras de mieles que están en los comercios, ¿verdad?, cuyos orígenes no conocemos con tanto detalle como las mieles que nos otorgaron el IDIAP y el INDICASAT, que son mieles, vuelvo y les repito, que provienen de apiarios con buenas prácticas apícolas. Es decir, que las mieles que obtuvimos del INDICASAT y del IDIAP son mieles que nos sirvieron como referencia, ¿verdad?,
aparte de las referencias y de las especificaciones de calidad que existen nacionalmente e internacionalmente. Ok. Bueno, de las mieles que fueron monitoreadas por el MINSA, las mieles que nos entregaron a nosotros en el laboratorio, el 86,1% provienen de Panamá. Eso es lo que dice la etiqueta de las mieles, ¿verdad? Que provienen de Panamá. El resto, ¿verdad? 7,9% provienen de Estados Unidos, 3% de España, 1% Grecia, 1% Italia y 1% desconocido porque no tenían etiquetas. Hay un porcentaje que no tenía etiquetas. ¿Cuáles fueron los sitios de monitoreo? Bueno, las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Colón, Veraguas y la provincia de Chiriquí. Ok. Este proyecto de investigación, ¿verdad? Como les decía, involucra varios aspectos, ¿verdad? Hay varias etapas, varias pruebas analíticas que estamos evaluando para determinar la calidad de la miel. Por eso le presento aquí que el proyecto está compuesto por dos etapas. Y en la primera etapa, ¿verdad? Parte de la primera etapa constituía determinar el hidroximetil furfural y la actividad diastásica o la actividad diastasa de las mieles, ¿verdad? También habían otras pruebas, como pueden observar, que son pH, acidez, humedad, conductividad eléctrica, cenizas. Eso en la primera etapa. En la segunda etapa, que está por empezar, vamos a realizar análisis microbiológicos, otros análisis físico-químicos no rutinarios, como por ejemplo la determinación eh, de minerales. Vamos a determinar o estamos determinando sodio, potasio, calcio y metales pesados que son contaminantes como por ejemplo el plomo, el cadmio. También vamos a determinar la capacidad antioxidante de las mieles, tanto las comerciales como las artesanales. eh, y vamos a realizar algo más sofisticado que vamos a ver los perfiles metabolómicos de cada una de estas mieles a través de la técnica de UHPLC acoplado a espectrometría de masas de alta resolución. Ok, vamos a ver un poco la metodología analítica que utilizamos para determinar la actividad diastásica en las mieles. Ok, para eso utilizamos una metodología que encontramos, ¿verdad? Ok, bueno, antes de avanzar, creo que me pasé esta. Esta es muy importante. Ok. Esta diapositiva recoge, ¿verdad? Las normas nacionales e internacionales sobre los requisitos mínimos de calidad de la miel. Aquí en Panamá hacemos referencia al reglamento técnico DGNTI Copanil 66 de 2002 para azúcar y mieles de melaza y miel de abeja, ¿verdad? Esta es la norma panameña. También utilizamos como referencia el Código Alimentario de la Organización Mundial de la Salud. También utilizamos como referencia la directiva del Consejo Europeo relativa a la miel y también utilizamos, ¿verdad? Eh, la norma, perdón, la guía IHC, que en español sería la Comisión Internacional de la Miel, la cual no solamente nos ayuda donde no solamente encontramos los criterios mínimos de calidad, sino también metodología analítica. Entonces, la metodología analítica nosotros la obtuvimos de la IHC, ¿ok? La Comisión Internacional de la Miel. Entonces, por eso fue que regresé, porque quería recalcar que utilizamos una de las metodologías analíticas de la IHC. La IHC reporta dos métodos oficiales, ¿verdad? Uno de los cuales es más complejo que otro. Más complejo que el otro me refiero a que el primer método oficial, porque son dos, el primero
requiere mucha preparación de reactivos, mucho tiempo. La verdad es que es bastante complicada la metodología y considero que está bastante desfasada con respecto a lo que a la tecnología y a cómo ha ido avanzando la ciencia. Por eso que nosotros nos decantamos por la metodología número 2, que es la de las tabletas, perdón, de FADEVAS para el análisis de diastasa en mieles. Yo les voy a compartir un video para que tengan una idea de en qué consistía esta prueba. Yo espero que se pueda reproducir. At the Fadabas headquarters in southern Sweden, a solid team of innovative people work together. We develop, manufacture, and sell polysaccharide-based products for alpha amylase detection and quantification worldwide. Fadabath honey diastase test is a test for analyzing diastase in honey. This test is an improved and cost-efficient alternative to the SHATA method. Okay, la ventaja que tiene esta prueba es que todos los reactivos que se requieren, o casi todos los reactivos que se requieren, están en la tableta, en una tableta. Lo único que hay que preparar es un buffer en donde se disuelve la miel y hidróxido de sodio, que es para terminar la reacción enzimática, porque recuerden que vamos a tener Doctor, disculpe, tiene una pregunta. que son las amilasas. Ahí tenemos la tableta, tenemos el buffer en donde disolvemos la miel, tenemos el hidróxido de sodio en donde se puede, se va a determinar terminar la reacción. Se pesa 1 gramo de miel en un volumétrico de 100 mililitros, se disuelve con buffer, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, lo que se hace es que las muestras, que es la miel, disuelta en el buffer, se colocan en el tubo de ensayo. ¿Qué dice el primer paso? Se coloca en el tubo de ensayo. Transfer 5.0 milliliter of the sample solution to a test tube, recommended in Son duplicate. 5 mililitros que se agregan a cada Place tubo de all in ensayo. the water bath for 40 degrees Celsius Y luego for se at least colocan 5 minutes. en un baño de agua a 40 Add a grados Fadabath centígrados. tablet using tweezers and start the timer. Immediately vortex Luego the los 5 tube for minutos 10 se coloca en la seconds and tableta. return them to En la water tableta bath. está For el serial sustrato de la assays, enzima. add tablets at exactly 15 seconds intervals. Luego se incuban Terminate 40 the grados reaction centígrados por exactly 30 30 minutos. minutes after tablet addition by adding 1 milliliter, 0.5 Cuando han molar pasado sodium esos 30 hydroxide. minutos, Immediately vortex the se tube detiene for 10 seconds. la reacción enzimática utilizando hidróxido de Centrifuge at sodio. minimum 1500 G for 5 minutes, or filter the solution through filter papers. Luego entonces se After centrifuga zeroing la in solución using distilled water, measure the absorbance in 1 centimeter y se mide la at absorción 620 nanometer. de la solución resultante en un espectrofotómetro ultraviolento. Subtract the absorbance value of the blank from that of the sample. Read the diastase Y activity. es muy sencillo porque al final lo que debemos comparar es la absorbancia obtenida con una tabla que pudimos observar en el video, y la tabla directamente nos dice cuál es el número de diastasa que tiene la miel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El número de diastasa es el número o es la medida de la actividad diastásica. Y recuerdan que el porcentaje mínimo debe ser, perdón, porcentaje no, el número de diastasa mínimo debe ser 8, ¿okay? En la miel, de acuerdo a las guías nacionales e internacionales. Sample. Read the Okay, vamos a ver eso. subtract the Okay. Entonces, algo interesante que se pudo haber observado en el video es que se observaba un color celeste, ¿verdad? De la solución, un color azul. Bueno, ese color se produce cuando la enzima hidroliza el sustrato de este ensayo. ¿Ok? Entonces, entre mayor color, entre mayor sea, mayor intensidad tenga la solución, es decir, entre más azul sea la solución, mayor actividad diastásica tiene este ensayo, tiene la miel. Cosa que ocurre
de manera opuesta al otro ensayo. El ensayo número 1, ¿se acuerda que habían dos tipos de ensayos que se pueden realizar de acuerdo a la guía IHC? Era opuesto. Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Es sería para otra presentación. Pero es muy interesante porque es opuesto y, y eh, vale la pena discutirlo quizá en otro momento. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos de la actividad diastásica? De todas las mieles que fueron monitoreadas, ¿verdad? Las mieles monitoreadas por, por el MINSA, Ministerio de Salud de Panamá, solamente el 58.4% cumplió con el criterio de calidad de obtener un número de tasa mayor de 8. El resto, es decir, el 41.6%, no cumplen con este requisito de calidad. Es decir, que esta cantidad de miel, este porcentaje de las mieles monitoreadas por el MINSA, o son muy viejas, han tenido un mal procesamiento, han sido calentadas, entre otras. ¿Verdad? Muy bien. Ajá. Palabra clave, cromatografía líquida. Eso es importante, ¿verdad? Para los oyentes. Entonces, seguimos acá. El hidroximetil furfural. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo lo determinamos experimentalmente? ¿Cómo lo determinamos en el laboratorio? Bueno, recuerdan que les decía que el hidroximetil furfural es un producto de degradación y que determina la frescura y el posible calentamiento de la miel. Lo determinamos a través de una técnica que se conoce como HPLC o también conocida como en español cromatografía líquida de alta resolución. En esta ocasión utilizamos un detector ultravioleta, ¿verdad? Detector ultravioleta. Cosa que no podemos determinar, no podríamos utilizar para determinar los azúcares. Yo voy a regresar un poquito para atrás para que veamos algo interesante. A mí siempre me gusta decirlo. Ok. ¿Se acuerdan que el hidroximetil furfural es un producto de degradación de los azúcares, ¿verdad? Azúcares que pueden estar azúcares simples o sencillos que pueden estar contenidos en la miel. Si nosotros observamos la estructura química de los monosacáridos, pues no tienen ningún cromóforo, ¿verdad? Pero sin embargo, si observamos el producto de degradación, el hidroximetil furfural, observamos dobles enlaces conjugados, que son cromóforos y que pueden ser determinados fácilmente en un detector ultravioleta. Y es por eso que quería regresar un poquito. Bueno, para eso entonces, para determinar para cuantificar el hidroximetil furfural, entonces les decía que utilizamos un detector de ultravioleta a una longitud de onda de 280 nanómetros, utilizamos una columna cromatográfica, ¿verdad? De fase reversa, C18, y una fase móvil compuesta por metanol y agua en una proporción 10-90 respectivamente. Utilizamos la metodología nuevamente, ¿verdad? Oficial, descrita en la IHC. Ok, aquí nosotros observamos un desastre. Esto es una cosa aterradora. El 74% de las mieles que nosotros pudimos analizar, ¿verdad? No cumplen con el criterio de aceptación que dice la norma panameña, porque nosotros en este caso tenemos que basarnos para ya efecto de decisiones que toma la autoridad panameña, debemos utilizar los criterios de aceptación de la norma panameña y no de la Organización Mundial de la Salud, porque se acuerdan que la Organización Mundial de la Salud decía que para países tropicales se permitía hasta 80 miligramos por kilogramo. Bueno, la norma panameña es más estricta y dice que 40 miligramos por kilogramo. Entonces, el 74% de las mieles no cumplieron con este criterio de calidad, solamente el 26%.
La siguiente diapositiva que yo le voy a mostrar indica el cumplimiento global de las especificaciones de calidad de acuerdo a las normas panameñas, que no solamente incluyen las dos pruebas que le he presentado en el día de hoy, ¿verdad? Actividad diastásica y el hidroximetilfurfural. Esta gráfica involucra toda la batería de pruebas analíticas que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este proyecto de investigación, ¿verdad? Además incluyen pH, acidez, cenizas, entre otros parámetros que ya le he mencionado anteriormente. Tomando en cuenta todos estos parámetros, nosotros determinamos cuáles son las mieles que realmente cumplen con los criterios de calidad de acuerdo a las normas panameñas y solamente el 7.9% cumplen con estos criterios. El 92.1% no cumple. Ok, ya básicamente he terminado con la presentación. Voy a terminar ya porque creo que ya casi que el tiempo se ha acabado. Solamente le quería indicar que pues que tuve la oportunidad de presentar el resultado de este proyecto de investigación en el Simposio Internacional sobre Seguridad y Control de Alimentos que se desarrolló en Viena, Austria, el pasado mayo de 2024. En conclusión, este proyecto no solo ha identificado áreas críticas de mejora en la producción de miel, sino también ha proporcionado herramientas analíticas y científicas esenciales para la fiscalización sanitaria. Estos avances representan un paso significativo hacia la protección de la salud del consumidor y mejora la calidad de los productos alimenticios en Panamá. Dicen que los mejores proyectos no son los que se realizan en equipo. Por eso también quiero agradecer a todos aquellos que han contribuido, ¿verdad? En este proyecto de investigación, al doctor Goy Navas, que es el director del Instituto Especializado de Análisis, a la licenciada Ciara Hernández, que es analista, a Aileen de Lora, analista también, licenciada Elisa Yan y el licenciado Miguel Rodríguez. También quiero agradecer a los estudiantes, ¿verdad?, de tesis de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, Rafael Quijada y Keitin Asprilla, que han trabajado muy fuertemente en este proyecto de investigación. También quiero agradecerles a, a los colaboradores externos, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, a la doctora Bielka Cedeño, de la Indicasat, al doctor Hermógenes Fernández, del IDIAP, a la ingeniera Ruth del CID y a la doctora Juliana Christopher. También quiero agradecer, ¿verdad?, a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá, que ha brindado fondos para poder realizar estos proyectos de investigación. También a la CENACID, por el mismo motivo, y al Sistema Nacional de Investigación, que aporta también fondos importantes para la consecución de estos resultados. Por último, quiero pues terminar agradeciendo a todos por su atención. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una duda, comentario, inquietudes, una intervención. Doctor, tiene una pregunta. ¿La miel qué tan recomendable es en los cosméticos? ¿Puede repetir la pregunta que no le escuché muy bien? La pregunta dice, ¿la miel qué tan recomendable es en los cosméticos? O sea, en el uso de cosméticos, como principio activo. Bueno, esa pregunta es muy buena, pero no le puedo dar una respuesta absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a depender de la calidad de la miel. Si estamos hablando de una miel, ¿verdad?, que cumple con al menos los requisitos o los criterios de calidad eh, que son internacionalmente o incluso nacionalmente reconocidos, podrían pensarse de que puede tener puede ser productivo en un producto, vale la redundancia, cosmético. ¿Qué pasa? Los criterios de calidad actuales están basados
en el uso de la miel como alimento, no como cosmético, ¿verdad? Entonces, la propiedad que pueda tener una miel como cosmética, yo se la atribuiría no al azúcar, obviamente, sino más bien a los compuestos, por ejemplo, antioxidantes que están en la miel. ¿Cuáles son estos componentes? Vitaminas, por ejemplo, flavonoides, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo podría decir que como no existen criterios hasta este momento del contenido de antioxidante de las mieles o contenido de flavonoides, ¿verdad? Incluso los minerales también podrían ayudar desde el punto de vista cosmético. La miel podría tener, vuelvo y repito, un beneficio en estos tipos de productos siempre y cuando se evalúe el contenido antioxidante, por ejemplo, de minerales que pueda tener la miel. Es decir, en otras palabras, yo no podría generalizar que todas las mieles podrían tener un beneficio cosmético, sino aquellas mieles que contengan estos componentes en ciertas concentraciones que han de ser determinadas. No sé si me explico. Eh, la miel, al ser un producto natural, es un producto muy variable. Es decir, la miel que se produce en Panamá, por ejemplo, no va a ser igual a la miel que se produce en Chile o la que se produce en España. Va a tener características químicas y físicas diferentes. Y esas propiedades químicas que pueda tener son las que determinan si tiene o no una capacidad o una propiedad o un beneficio en un producto cosmético. Tiene otras dos preguntas. ¿Cómo pueden los apicultores evitar la cristalización de la miel sin recurrir al calentamiento? Es una buena pregunta. Bueno, lo ideal es que la miel, primero que todo, que no la guarden en la refrigeradora, porque eso va a propiciar la cristalización. Ese es el primer paso. No guardarlo en la refrigeradora o a temperaturas muy frías. Deben estar almacenadas a temperatura ambiente. Eso ayuda. Lo segundo es que a pesar de que existe, de que se pueda cristalizar una miel o no, eso no significa que sea de mala calidad, a pesar de que quizá a la vista no luzca agradable, ¿verdad? No luzca agradable. Entonces, lo único que yo podría recomendar es no guardar en la refrigeradora. ¿Por qué? Porque no debería haber ningún otro proceso intermedio digamos, mejorar el aspecto de la miel. No debería ocurrir más nada. Si se cristaliza, incluso a temperatura ambiente, eso significa que la concentración de azúcar es muy elevada, ¿ok? Es muy elevada. Entre mayor sea la concentración de azúcar, más fácil puede cristalizar la miel. Entonces, ¿qué a mí se me ocurre? Yo no soy experto, no soy apicultor, pero lo que a mí se me puede ocurrir es lo siguiente. Si yo tengo un apiario, ¿verdad? Imaginemos que yo soy apicultor, yo tengo un apiario y yo conozco la proporción de azúcares de cada una de las colmenas. Por ejemplo, si la separara por colmena, la miel por colmena, yo tendería a mezclar una colmena con alta concentración de azúcar con otra que no tenga tanta concentración de azúcar, para entonces de esa manera reducir la probabilidad posterior de la cristalización de la miel. No sé si con eso le puede aportar algo, pero calentar la miel no es una buena recomendación. Tiene
Otras dos preguntas. En el caso de que las mieles que de aquí en Panamá no cumple con los criterios de calidad que ha estudiado, ¿cuáles son los requisitos o cambios para la comercialización? Bueno, no sé si la pregunta, bueno, lo que puedo interpretar de la pregunta es que qué pasó con esas mieles que estaban en el o que estaban en el mercado con bajos estándares de calidad. Creo que eso es lo que quizá, quiso preguntar, o es el espíritu de la pregunta. Bueno, la autoridad cuando obtuvo los resultados que nosotros le compartimos, ellos sacaron del mercado algunos, sacaron del mercado o están en proceso de eso, eso es lo que puedo entender, porque bueno, nosotros no formamos parte de la autoridad sanitaria, pero la información que yo he podido obtener es que esos lotes, específicamente las marcas eh, que no cumplieron con estos criterios de calidad, le han revocado el registro sanitario. ¿Cómo influye el cambio climático en la producción de la miel? Bueno, yo lamento no poder responder esa pregunta con propiedad porque como sabrán, yo soy farmacéutico, yo no soy apicultor. Esa pregunta está bien interesante, está muy interesante, pero lamentablemente no puedo responderla con propiedad. Yo puedo dar mi opinión, pues, y yo pensaría, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando con el cambio climático? Bueno, eh, propicia, por ejemplo, que las abejas no puedan, a ver cómo lo digo en palabras claras. Eh, en otras palabras, las abejas están acostumbradas a vivir o crecer, reproducirse, desarrollarse bajo un clima específico. Ellas son muy susceptibles al ambiente. Entonces el cambio climático obviamente va a estresarlas y puede afectar el ciclo de reproducción, bueno, reproducción no, porque las abejas, ustedes, bueno, yo no soy experto, pero me puse a investigar un poco de cómo se reproducen las abejas y es bien interesante, lo pueden investigar también por internet. Pero en resumen, la vida misma, el ciclo de vida misma de las abejas, claro que se ve afectado y por lo tanto debería afectar o debería estar afectando como la producción de la miel. Probablemente si de repente se compara cómo la producción en algunas áreas geográficas de hace unos 10 años o hace 20 años atrás con la producción actual, probablemente hay eh, alguna diferencia. Ahora, me imagino también que existen estrategias que se están utilizando para tratar de alguna manera de mejorar las condiciones ambientales, por ejemplo, y del clima al que se ven expuestas las abejas. Esta pregunta ya es mía personal, Ujú. que la formulé hace unos minutos. ¿Cómo afecta el proceso de pasteurización a los niveles de hidroximetilfuroral que usted dijo, HMF, y actividad diastísica en la miel? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la evaluación de la calidad del producto? Bueno, la pasteurización no es un proceso permitido para la producción de miel, ¿verdad? La pasteurización usted sabe que involucra altas temperaturas. Y como yo le decía al principio, y traté de decirlo, sí, lo mencioné como 2 veces más o menos, la miel es un producto natural que no debe ser sometida a ningún proceso como el calor, ¿verdad? Y pasteurización menos. Es que yo he visto que en otros países sí utilizan la misma. Por eso le hago la pregunta. Pero no debería ser de acuerdo a lo que indica la definición internacional de lo que es la miel, no debería ser calentada. Entonces, bueno, ¿Y por qué en otros países sí utilizan este proceso?
Esa es una Que muy buena usted pregunta. sabe acerca de eso, no tiene conocimiento ninguno. No debería ser. No debería ser porque el hidroximetilfurfural se va a disparar y la actividad diastásica, no, las enzimas como las diastasas son susceptibles a la temperatura. Entonces, a la temperatura de pasteurización se llamaban enzimas, ya no queda nada de enzimas y el hidroximetilfurfural seguramente va a alcanzar niveles muy altos. A mí me parece muy raro eso, Es que yo he leído investigaciones y en algunos países de Asia utilizan el mismo. Por eso le hacía la consulta. porque esa miel de seguro no va a cumplir con los criterios de calidad mínimos, seguramente. La miel no, o sea, para que se pasteurice la miel es porque le quiere eliminar la carga bacteriana o hongos, ¿verdad? Y la miel que es producida bajo buenas prácticas de manufactura no debe tener una carga bacteriana elevada como para que requiera pasteurización. Y si está Entonces puede ser contaminada, que en esos países de Asia haya mucha contaminación. Es lo que me está tratando de decir. pero si está contaminada la miel no debería ni siquiera No, pasar. ni siquiera se puede utilizar, pero he leído estudios que utilizan ese procedimiento, por eso le hacía la pregunta. Sí, yo voy a investigar un poquito al respecto porque ahora es que me quedé con la duda. Interesante. Tengo una pregunta, maestro, en cuanto a la bacteria Clostridium, ¿cómo se regula que no vaya a aparecer en las mieles que no son comercializadas bajo reglamentos, ¿cómo se dice eso? Bien organizados, ¿me hago entender? ¿Cómo se regula el Clostridium? Que yo he leído varios artículos donde hay intoxicación por Clostridium en mieles. Entonces quería saber cómo se regula eso. Sí, buena pregunta. Bueno, ¿cómo se regula? Eso va a depender, pues, de cada país, porque, como les mencionaba, existen guías internacionales, como es el caso el Código Alimentario, está en la Directiva Europea. En el caso de Panamá también tenemos una norma que nos indica cuáles son los parámetros de calidad que deben ser evaluados para que una miel pueda ser registrada y comercializada en nuestros países, ¿no? Entonces, las normativas de las tres que le he mencionado indican que precisamente se debe realizar un análisis contra esta bacteria. Todavía nosotros no hemos implementado esta técnica en nuestro proyecto porque, como le mencionaba, es la segunda fase, todavía no hemos empezado, pero es una de las pruebas de rutina que se debe realizar, ¿verdad? Y que debe monitorear la autoridad sanitaria de cada país. Cada país tiene su manera de en qué momento hacerlo, si es antes del registro sanitario, durante el registro sanitario, ¿verdad? Cada autoridad debe tener un plan estratégico de cómo monitorear estos alimentos. Pero existen guías internacionales que nos indican cómo hacer estas pruebas. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias por su conferencia en el día de hoy. Gracias por compartir sus conocimientos y su investigación dada. Y bueno, más nada que decir, feliz tarde y ha sido un placer y un gusto que haya estado con nosotros. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.